Ok, las dos técnicas que revisamos, una que es la metodología que tiene Heineken, ¿no es cierto?, que lo que hace es plantear situaciones que pueden ser extremas, pero que también podemos de alguna forma emular y que nos pueden servir para medir competencias. Esta otra entrevista, este otro modelo que es el modelo STAR, también nos permite poder ir desarrollando una entrevista en la que la persona que estamos entrevistando despliegue la forma en que lo ha resuelto con las competencias que tiene. Por lo tanto, es STAR porque se los voy a escribir acá. STAR por la S es un acrónimo de la situación. Ustedes vieron que él va detallando. La T de tarea, la A de la acción y la R de el resultado. ¿Cuál es la idea? En el relato, en la entrevista, lo que hacemos es que le preguntamos una determinada situación en la que ella haya enfrentado. Cuéntame al respecto. Después en la tarea, ¿qué es lo que tú hiciste en ese proceso? Frente a esta situación, ¿qué es lo que tú hiciste? ¿Cuál fue tu rol? Luego, en la acción, ok, a partir de esto que tú hiciste, ¿no es cierto? Esta era la tarea que tú tenías encomendada. ¿Qué es lo que le plantean a él? Tu tarea era tal cosa. ¿Qué es lo que hiciste tú para resolver? Y posteriormente el resultado. ¿Fue un resultado positivo? ¿Fue un resultado negativo? Y si fue un resultado negativo, ¿crees que habrías hecho algo distinto? ¿O cómo evalúas hoy día la situación? Porque a lo mejor hay situaciones que pueden ser negativas y que son irreversibles, que sí o sí van a tener ese resultado, pero ¿cómo enfrentas ese resultado? Entonces, es una forma diferente, sin que yo haga ningún otro análisis en el que tenga que exponer, como les digo, a una persona, y esto, si se fijan, lo pueden aplicar para cualquier persona. Entonces, es una técnica que también sirve. Me falta todavía compartirles el tema del onboarding. Pero quedaron claras estas dos estrategias que no tenían tanto conocimiento al parecer. Yo la primera sí, la segunda un poco porque me caí. Que voy Ya, a revisarla. ok. Pero después la puedes revisar. Les voy a dejar los videos porque no grabé los videos para que no les pesen tanto. Entonces, sí, les voy a dejar los videos correspondientes cuando tengan la presentación y además están descargados. Entonces, ¿Vale? sí, Mira, con respecto a las entrevistas, eh, yo empiezo con la segunda y termino con la primera. ¿Ya? Lo que pasa es que ya. cuando nosotros hacemos entrevistas, muchas veces están los jefes de operaciones de la empresa mandante. Nosotros prestamos servicio. Ujú. Entonces encuentro que igual es como muy fría, ¿ya? Independiente de, porque Sí, la persona es como que está como con muchas barreras informando o comentando cuál ha sido su trabajo, cómo lo ha hecho, su ujú, participación y todo eso. sí, Llega un momento que tengo que romper ese hielo y es ya pasarlo a una pizarra. Decirle, ¿me puede explicar mejor? Yo conozco el proceso, pero a lo mejor mi colega que está en la entrevista, que es parte ujú, de los entrevistadores, no conoce el proceso. Entonces lo saco de ese mundo donde le está comentando, yo trabajo así, estos son mis indicadores, mejoramos esto. Ok, pasado a la pizarra y explícamelo con un dibujo cualquiera, con un gráfico, como sea. ya, Y eso me ha dado más resultado porque en las primeras veces que lo hicimos en conjunto con la jefatura de planta, no les quedaba muy claro cuando terminaba las entrevistas. Cuando les cambié el esquema, les quedaba más claro la situación, dónde se podía poner la persona, si cumplía o no cumplía con los requisitos que nosotros necesitábamos. Pero mm, tuvimos que hacer un juego con eso, porque tenía que hacerlo entender tanto al entrevistado como al entrevistador de que había mucho más potencial. Así que me tocaba hacer la claro. mezcla.
O sea, me toca, en Sí. realidad, me toca hacer la mezcla. Bueno, hay distintas formas, pero como les digo, lo que pasa es que conocemos como lo más tradicional y cuéntame cómo fue tu último trabajo, por qué te despidieron. Y a veces no queremos como entrar a contar tantas situaciones que puedan resultar incómodas. Hoy día, por ejemplo, frente a una situación de discriminación, si alguien salió por una discriminación o porque tuvo a propósito de lo que hablábamos al principio, Gloria, alguien salió por ley Karen, yo no voy a querer comentar eso o hacer complejo cómo lo planteo. Entonces, este tipo de entrevista nos permite que pongamos a la persona en otra arista, pero por supuesto que esto lo podemos hacer de forma absolutamente objetivizable. O sea, lo que yo les planteaba, porque vamos a medir qué competencias. Necesitamos saber el liderazgo, necesitamos saber cómo es su trabajo en equipo, necesitamos cómo se comunica, si es capaz de llegar al resto de las personas y para poder establecer eso, tal como dices tú, si yo lo hago pasar a la pizarra, voy a saber si efectivamente es capaz de explicar algo con lo que se maneja supuestamente de forma habitual, porque nos cuesta explicar algo que no conocemos, pero cuando lo conocemos nos es más fácil el poder llegar a eso. Entonces, buscar estrategias que sean diferentes nos permite hacer mucho más inclusivo este proceso. Por eso yo les mostraba estas dos técnicas que pueden ser la de Heineken, bueno, ustedes pueden buscar, como les digo, no tienen que hacer todo el despliegue y pueden usar independiente del orden o pueden usar una o la otra. Yo les mostré distintas formas que son absolutamente diferentes de poder aplicar. Y la metodología STAR, Victoria, lo que hace, y bueno, Gloria que después se sumó, yo les decía, tú lo que haces es que a la persona le invitas a compartir respecto de una determinada situación. Ese es el acrónimo. Entonces, que te describa cómo es el contexto. Entonces, yo trabajaba en un proyecto en minería y el cliente nos informó, o la empresa contratista nos informó que teníamos que hacer una rebaja de un 30%, ahora que estamos con los reajustes y recortes, ¿no es cierto? Hubo que hacer este reajuste. Esa es la situación. Eso es lo que pasó. La tarea era que, en este caso, a la persona, por ejemplo, le toca hacer la reestructuración. Yo tengo que preguntarle, cuéntame una situación en la que haya sido para ti un desafío dentro de tu último trabajo o en el trabajo en que tú quieras referenciar. Cuéntame algún desafío que hayas tenido que enfrentar y que te describa la situación. Ok, ¿y cuál fue tu rol en este desafío? Yo era la persona que tenía que hacer el ajuste presupuestario porque estaba en finanzas. Entonces tenía que conversar con el resto de las personas respecto de qué es lo que íbamos a hacer y cuál era el límite de nuestro presupuesto, en qué sugería yo. Esa es la tarea. Esa es la tarea que se le encomienda. Ahora, ¿cuál es la acción? Y aquí yo invito a la persona a que me cuente efectivamente qué es lo que tú hiciste, porque esto es lo que te encomiendan. ¿Qué es lo que tú hiciste al respecto? Ah, yo, por ejemplo, lo que hice fue que negocié con algunos proveedores, entonces si solo ya en vez de si tenía que rebajar un 30%, logré aminorar en un 10%. Entonces, ya con los proveedores logré un 10% de descuento y por lo tanto tengo que hacerme cargo, me hice cargo solo del 20%. Y en el 20% lo que hice fue que les propuse que, no sé, viéramos la forma de, de poder a lo mejor abaratar algunos costos del proyecto o avanzar el máximo posible en esta etapa hasta que, y que los detalles, por ejemplo, quedaran al final en la que sí ya íbamos a contar con el presupuesto en 2 meses más, por ejemplo. Esa es la acción, cómo esa persona resuelve. Y la última, que es el resultado, entonces, ok, cuéntame entonces cuál fue el impacto final que tuvo esta tarea que se te encomendó, la acción que tú llevaste a cabo y cuál es el resultado que obtuviste. Bueno, la verdad es que esto permitió que nosotros pudiéramos no solo entregar a tiempo, porque nos podríamos haber desfasado, pero las personas quedaron satisfechas y lo que hicimos fue que igual
acortamos los montos del contrato, por lo tanto el cliente quedó feliz porque logramos hacerlo en el tiempo esperado y además quedó con la rebaja de presupuesto, pudimos hacer la adecuación, esto significó que trabajamos en equipo, pudimos comprometer. Entonces ahí la persona me cuenta del resultado. Yo con eso ya puedo medir, por ejemplo, el trabajo en equipo y ojo, nosotros podemos hacer una rúbrica de eso, porque podemos ver cuáles van a ser los parámetros, qué es lo esperable, porque por supuesto no podemos controlar lo que la persona nos va a contestar, pero sí, si la persona se explaya, si es capaz de ponerse en la situación, si logra resolver favorablemente, qué es lo que hace, o se queda solo con lo que le dijeron y solo se queda con la tarea, pero no toma una acción, no es proactivo. Entonces, todo eso lo podemos medir a través de esta forma de entrevistar. Ahí queda un poco más claro, ¿sí? Sí, súper. Ok. Entonces, hacemos el proceso de entrevista y nos vamos a la fase de la contratación. Cuando hacemos la fase de la contratación, no molesto acá. Cuando hacemos la fase de la contratación, lo que vamos a propiciar es poder acompañar a la persona en todo lo que requiera y considerar desde ya los apoyos. La persona se contrata y se les entrega el apoyo para que pueda entender con claridad cada una de las... Por eso yo le he dicho que el onboarding es una estrategia que a mí me gusta mucho porque hace un acompañamiento no solamente a las personas con discapacidad, sino que a todas las personas para que desde que antes, incluso que lleguen a la oficina, sepan, yo les mando un correo previamente y les indico con quién se van a tener que comunicar cuando lleguen, porque a veces uno le dice, ya, tiene que presentarse el lunes y Juanita Pérez va a recibirla. Y yo llego el día lunes y no tengo idea quién es Juanita Pérez, solo me dijeron que tenía que hablar con Juanita Pérez, que me presentara acá. Y normalmente, yo no sé si les ha pasado, pero es muy escasa la información. Bueno, a mí me dijeron que tenía que venir, pero no me dijeron a qué horas terminaba, cuál era el horario, así como que inicialmente me dijeron esto, pero que acá lo íbamos a ver, o puede que a lo mejor yo ya tenga claro las partes contractuales, cuál es mi horario, pero nadie me presenta, yo llego, Juanita Pérez me dice, ok, esa es su oficina, su escritorio, en el computador usted va a encontrar toda la información, si necesita algún material usted me dice, y sería. Pero yo no tengo idea del resto de las personas, no tengo idea dónde se almuerza, o a lo mejor me hacen un tour, pero así como rapidito. Entonces, eso es que tenemos que acompañar y el onboarding lo que hace es que es un proceso de 6 meses de acompañar a las personas, en el que desde antes yo le mando un correo con toda la información, incluso es más, hay empresas que son súper pro y mandan un video de la gerencia saludando a esta nueva incorporación, que entre comillas un video tipo que se les manda a todas las personas cuando se contratan y les da la bienvenida. Y también se le dice o se les puede incluso hacer como un tour virtual. Hay distintas formas para que la persona cuando llegue ya sepa. Por ejemplo, te invitamos a que tu primer día no traigas almuerzo porque con el equipo vamos a salir a almorzar para darte la bienvenida o puedes traer tu almuerzo, puedes salir a almorzar cerca. Tenemos X lugares donde tú puedes, o nosotros contamos con casinos, que son cosas que a lo mejor pueden resultar domésticas pero que dan cuenta de qué hospitalidad nosotros estamos brindando a la persona y que se pueda sentir más cómoda. Y esto, ojo, lo digo para todas las personas. No sé cómo han sido sus procesos de llegada, pero en general poco hacemos de eso y de dar la bienvenida. Yo por lo menos en los últimos trabajos que estuve fue un poco así, de aquí está el escritorio, esto es, le hace las bases. Sí, claro, eso también no necesaria como parte de una inclusión, porque esto es general. Entonces, pero sí, yo lo que les indico es que en la fase de contratación, brindarle este apoyo es mucho más necesario cuando estamos hablando de una persona con discapacidad, porque ya le costó tomar el paso, ya probablemente es su primer trabajo
o nosotros necesitamos que efectivamente se sienta parte, pero si lo hacemos con todas las personas es mucho mejor y ya tenemos ese ambiente propicio, pero sin lugar a dudas, para las personas con discapacidad es fundamental que, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona con discapacidad intelectual, que pueda tener claridad de su contrato. No que le mandemos el contrato y que asumamos que la persona lo leyó y que lo leyó, lo firmó y listo, sino que explicarle este es el contrato, esto significa tal cosa, que tampoco no siempre se hace. Entonces, es importante cotejar que sí, pues debería ser la forma más idónea, pero se asume como que uno sabe que postuló, que este es el trabajo, que este es el lugar. Pero no sé, en general, como les digo yo, como que llegamos como pollo a corral ajeno, ¿no es cierto? No necesariamente. Les voy a mandar un video de onboarding para que ustedes lo vean y que puedan tener claridad que es algo que se viene posicionando hace un par de años, porque si se fijan, lo de Heineken tampoco era nuevo, pero nosotros en nuestro país no lo tenemos tan instalado. Entonces, hay formas que podemos hacer para que la inclusión sea mucho más efectiva y clara. Entonces, en este proceso, a que me estoy devolviendo, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que dar espacio a todas las consultas que pueda tener. Evitar todos los estereotipos. Es posible que a lo mejor, cuéntame, no sé, tú necesitas ayuda entonces, preguntémosle más bien a la persona si tiene sus ajustes razonables, ya le preguntamos cuáles son sus ajustes razonables y por lo tanto no asumamos que, bueno, a lo mejor esto tú no lo puedes hacer, ¿no es cierto? Como lo veíamos en las entrevistas. Comunicar también desde el paradigma social de la discapacidad. Y esto significa evitar comentarios que sean peyorativos o que desde el ninguneo de la otra persona o que es un castigo o desde la victimización o desde el, bueno, y que tiene que ver con el médico rehabilitador, ¿no es cierto? Que, bueno, y tú estás en tratamiento, estás buscando tener una prótesis, no tiene mucho sentido y visualizar más bien que tenemos que eliminar las barreras, las brechas tenemos que ir acortándolas, pero no es necesario que nosotros empecemos a desarrollar y a comunicarnos de otra forma que la persona se sienta incómoda, porque tenemos que darle la bienvenida, porque no solo es que contratemos, sino que la persona llegó, se contrató y que permanezca. Entonces, por supuesto, tenemos que evitar develar toda la información privada de la persona, porque ya les decía, es importante y por lo mismo no ponemos un aviso, porque más allá de que hacemos discriminación, aun cuando sea discriminación positiva, estamos generando un cupo al plantear un aviso en el que yo diga que estoy buscando personas con discapacidad, también expongo a la persona que a lo mejor no quiere que el resto sepa que tiene una discapacidad. Establecer seguimientos laborales, hemos visto algunos casos, ¿no es cierto?, en el que lamentablemente se dejan, y vamos a seguir viendo, en el que se deja de hacer seguimiento. Es ideal que primero sean seguimientos semanales y después los vayamos distanciando, pero que exista una periodicidad respecto del seguimiento que se realiza a las personas para poder apoyar la inclusión de manera efectiva. Entonces, porque tenemos que ir revisando, ¿está resultando o no el ajuste que se le brindó? ¿El ajuste razonable era el adecuado? A lo mejor nos dimos cuenta que habían otras barreras, porque recordemos que las barreras son ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan cuáles son los tipos de barreras? Tres tipos de barreras vimos. Las barreras físicas, las ¿Sí? barreras actitudinales, ¿Sí? ay, ¿cuál es la otra? Em, Comunicacionales. Y es, comunicacionales. Exactamente. Súper bien. Físico, comunicacional y las actitudinales. Entonces tenemos que ir monitoreando, porque a lo mejor nosotros identificamos solo las barreras físicas y hablamos y vimos los ajustes razonables para que pudiese desempeñarse sin problemas, pero no identificamos que habían estas barreras actitudinales. Entonces, que por supuesto, y como ustedes van a hacer un diagnóstico fantástico, no lo van a poder detectar a tiempo. Pero en caso de que ustedes llegaron y se encontraron con que este era el escenario, es probable que tengan que enfrentar barreras que a lo mejor no están consideradas desde el inicio.
Y por supuesto, siempre tenemos que considerar cómo está con la jefatura, cómo está con sus pares, para que propiciemos que podamos tomar y encaminar adecuadamente el proceso sin que esto nos signifique algún costo, que la persona se quiera retirar o que empecemos a generar un clima hostil, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos puede ayudar a identificar oportunamente dificultades como la poca efectividad de los ajustes razonables, este no era, así como el brillo, ¿no es cierto?, en la pantalla, el desempeño que puede tener la persona, las barreras desde el equipo y las conductas que puedan ser sobreprotectoras o infantilizadoras. La verdad es que el equipo lo ha atendido súper bien, pero resulta que le van a calentar la comida, que le están haciendo toda la pega y por lo tanto están impidiendo que la persona vaya creciendo y desarrollando su trabajo porque están sobreprotegiendo. Entonces, tenemos que identificar de forma oportuna. Entonces, establecer seguimientos laborales nos permite que nosotros podamos hacer esto, identificar, evaluar las competencias que pueda estar cumpliéndose o no, pedirle a la persona que también haga su autoevaluación y con eso poder completar las observaciones y llegar a acuerdos. Y acá cuando llegamos a acuerdo, le hacemos una retroalimentación también de qué es lo que hemos identificado, qué creemos que puede mejorar, qué cosas también nosotros nos damos cuenta que es importante que realicemos como ajuste. Entonces, si nosotros lo hacemos con frecuencia, podemos detener a tiempo cualquier situación sin que esto sea grave y no tenemos que estar haciendo como intervención extraordinaria. Cuando hacemos las evaluaciones, tenemos que considerar la flexibilidad de prueba, alternativa de evaluación, igualdad de condiciones. ¿Cómo vamos a seleccionar? Con mérito y transparencia. ¿Cómo vamos a medir los indicadores de calidad? Si tenemos diversidad postulante, si fue equitativo el proceso de evaluación y si hay satisfacción respecto al proceso. Y para eso le podemos preguntar. Por lo tanto, nosotros tenemos y nosotras la, no solo la obligación, porque nos mandata la ley, sino que yo les decía, ustedes van a ser gestores y gestoras de cambio. Entonces tenemos no solo la obligación porque la ley lo dice, sino que vamos a propiciar una transformación cultural. Y para eso, para poder ir dando cuenta del éxito, sí, Naomi. Tengo una, a ver, no sé cómo plantear mi pregunta, pero voy a tratar de expresarme, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, tenemos una empresa que tiene todas las intenciones de contratar en su personal personas con discapacidad, ¿ya? Pero ¿Ya? sucede que en cuanto a la inversión, por ejemplo, requiere un cambio de infraestructura. Supongamos que es una persona en silla de ruedas, ¿ya? Entonces, ¿Ya? esto quiere decir que hay que adaptar los baños, las entradas, todo lo demás, ¿no es cierto? Sí. Es posible que la empresa decida, por ejemplo, que primero no tiene esta inversión para la infraestructura, porque igual son gastos grandes, ¿no es cierto? Ujú. Pero Sí. podría generar un contrato de teletrabajo en donde sabemos que la persona va a cubrir un, no sé, un puesto administrativo y en su casa sí tiene las condiciones para trabajar. ¿Se podría hacer? Absolutamente. Sí, o sea, Ah, esa ya. es la idea, que nosotros, si es que la persona no tiene opción dentro de que haga teletrabajo, porque a lo mejor, no sé, va a ser la persona de finanzas. Y hoy día, bueno, la pandemia nos mostró que podemos hacer todo desde nuestra casa sin necesidad de estar todos y todas, y muchas empresas se reconfiguraron, se reorganizaron a partir de esto. Entonces, claro que sí, podemos hacer que la persona haga teletrabajo y nosotros le brindamos todo de acuerdo a la ley de teletrabajo. Entonces, tiene que tener condiciones porque a lo mejor la persona tiene su computador, incluso más, puede que tenga su computador adaptado en caso de que requiera un computador y no tenga que yo hacer una inversión. O si es una persona que se traslada en silla de ruedas, ya tenga todo y no necesite nada. Y yo a lo mejor lo que puedo hacer es cubrir los gastos del internet en base a la ley de teletrabajo, que es lo que establece la ley de teletrabajo. Y a lo mejor yo le paso un computador, el mismo que le podría estar pasando, o le hago todo lo que requiera en términos de ajuste al computador que va a tener,
le instalo todos los programas que requiera. O sea, sí, de todas formas, es una buena manera. No necesariamente tiene que ser en la oficina. Ahora, si es que ahí es donde es fundamental el análisis de puesto de trabajo, porque yo les he comentado que también nos ha pasado que hay empresas o hay organismos que están en edificios patrimoniales y por lo tanto no se pueden intervenir. Yo no puedo hacer un baño para personas con discapacidad en un edificio que es patrimonial, porque no puedo meter mano en la infraestructura, no puedo ponerle una rampa. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer teletrabajo. O en el análisis de puesto de trabajo, yo tengo que indicar que la persona tiene que poder trasladarse en este espacio, entonces, cuando yo haga el análisis funcional, tengo que establecerlo. Cuando haga todo el proceso, tenemos que, lamentablemente, considerar otras alternativas que no represente un riesgo y que la persona también tenga sus comodidades, que son las que necesita. Entonces, eso en el análisis de puesto de trabajo nosotros lo podemos levantar. Entonces, no tengo para cubrir una rampa, entonces no cuento con infraestructura y esta persona pudiese sí requerir porque, por ejemplo, la oficina está llena de escaleras, no tengo cómo poner ascensor, no tengo de qué forma, entonces tengo que considerar dentro del análisis de puesto de trabajo que la persona que se incorpore tiene que tener no solo el que pueda hablar, que pueda escuchar, sino que, o a lo mejor puede que eso no afecte, pero sí va a afectar el que no tenga las condiciones de infraestructura y va a requerir un espacio que yo no le puedo brindar. Entonces, teletrabajo es una muy buena opción. Bien, Naomi. Ok, yo les decía que para poder ir evaluando si efectivamente nosotros estamos teniendo éxito, tenemos que tener una reportabilidad. Nuestros KPI son fundamentales, los indicadores de gestión que van a evidenciar. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos el diagnóstico nos permitía levantar el hallazgo? El hallazgo se transforma en un indicador. Yo estoy, ¿en qué nivel? En un 20%, estoy regular, no estoy cumpliendo, cumplo. Entonces, todo eso me va a dar mi línea base que yo establecí en el diagnóstico, pero que después, cuando yo haga el plan de inclusión, tengo que incorporar dónde quiero llegar y cuál va a ser mi indicador de éxito. Entonces, si yo cumplo con el 80%, significa que ya estoy cumpliendo. Pero además de eso, tiene que haber una compatibilidad en el que yo pueda hacer un análisis de los puestos de trabajo y tener también la garantía de que voy a poder contar con los ajustes razonables previo a la publicación. Porque tal como lo decía Naomi, ¿qué pasa si la persona, yo no tengo cómo poner baño? O estoy en un edificio que no puedo intervenir, o no tengo los recursos porque somos una empresa que se está recién formando. Todo eso es algo que tenemos que visualizar. Y esto además, un indicador de éxito va a ser el liderazgo inclusivo. Si todos y todas somos partícipes y estamos alineados en la misma dirección, vamos a confiar en quienes están liderando el proceso, pero también vamos a propiciar que existan menos sesgos y que exista una mayor diversidad. Entonces, como ya les decía, no es solo una obligación legal, sino que tenemos que garantizar que todas las barreras estén absolutamente fuera o que queden invisibles en este proceso y que exista una equidad que sea absolutamente estandarizada. Veamos este video. Hello, I'd like to open a bank account. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Ever know. Ok, ¿habían visto este video? No, no lo había visto.
¿Qué les pareció? Acá estamos viendo desde otra mirada. Bueno, eso es lo que te decía yo la vez anterior, que al final es como que uno termina siendo el discapacitado. Ujú. Cuando tú empiezas a normalizar cosas, es como que tú estás muy lejos de lo que está pasando a tu alrededor, en realidad. Y claro, pues nos alejamos de eso y nos olvidamos de la importancia que es en que nosotros consideremos todos estos aspectos qué es lo que le pasa a la otra persona, cómo lo vive. Entonces, es efectivamente una forma de mostrar empatía, también les puede servir para la sensibilización. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? Proceso de onboarding. ¿Dudas? Mm, ya, súper bien, perfecto. Vamos a continuar con el reclutamiento y selección, que es importantísimo en este proceso. De partida tenemos que tener claro que existe un contexto en el que más de 2,8 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y, ¿no es cierto?, la inclusión comienza antes de contratar y en cómo nosotros hacemos la búsqueda. Entonces, para eso recordemos que tenemos tres leyes que son nuestro marco normativo. La ley 21.015, que es conocida como la ley De inclusión laboral. de inclusión laboral. Perfecto. La ley 21.275. Del gestor de inclusión o gestor Ujú, de inclusión. sí, gestor o gestora de inclusión, y la ley 20.422. De igualdad de oportunidades. Perfecto. Esto es algo que va a estar presente constantemente. Por lo tanto, tenemos que tener presente cuando nos digan, analice esta situación y considere el marco normativo. Este es nuestro marco normativo. La ley 21.015, que establece la inclusión laboral, el 1%, y yo tengo que ahí tener claro que además del 1% tengo que considerar las razones fundadas y tengo que considerar además las medidas alternativas. Eso está dentro de la ley de inclusión. Cuando hablamos de la ley 21.275, y que esto yo lo tengo que reportar, ¿dónde? ¿Dónde comunico yo? En la inspección del trabajo, En la dirección del trabajo. perdón, la dirección del trabajo ya, y la otra sería en el registro civil, no, no es registro civil, pero algo civil. Servicio Eh, civil. servicio civil, esa es la palabra. Exacto. A la dirección del trabajo y el servicio civil. Les voy a mostrar después la ruta de cómo se hace. Pero no les puedo hacer el ejercicio porque no me puedo poner yo a subir. Yo no estoy contratada por ninguna empresa para poder, como gestora, para poder subir esa información. Pero si a ustedes les ha tocado, pero vamos a hacer el paso a paso con fotos que tenemos. Entonces, lo declaramos en la dirección de trabajo, en el servicio civil, si soy un organismo público. Y ahí yo voy a indicar todas las personas que estoy contratando y tengo que dar cumplimiento al 1% de contratación directa, si no, tengo que tener razones fundadas, y las razones fundadas son dos, que son, Bueno, yo lo sé, sí. Por el giro de la empresa sería una, o sea, sí, porque sea complicado para poder contratar a una persona. Y la otra es el tema de la donación. ya, Esa sería la fundada. las razones fundadas es que las razones de la Ver la empresa. bolsa. Aquí, Ah, iba a decir algo. La segunda que, razón fundada es que el puesto, el cargo esté publicado por 30 días, sobre 30 días, y ujú, no llegó una persona. exacto.
Yo publiqué 30 días de corrido en la Bolsa Nacional de Empleo y no se presentó nadie. Lo que tú señalabas tiene que ver con las medidas alternativas. Razones fundadas es por qué yo no puedo contratar y que justifica el que yo no pueda contratar. Las medidas alternativas y yo no puedo contratar porque representa un riesgo y por lo tanto yo no puedo contratar a una persona que esté en situación de discapacidad o una persona con discapacidad porque es muy peligroso. Y o que yo publiqué y nadie se presentó durante 30 días en la Bolsa Nacional de Empleo y tengo que tener ambos verificadores. En el primer caso tengo que tener un informe emitido por un especialista y que está firmado por el representante o la representante legal junto con el gestor o gestora de inclusión. Y en el segundo caso yo tengo como comprobar la Bolsa Nacional de Empleo. Por otro lado, las medidas alternativas también son dos. ¿Y cuáles son las medidas alternativas? Tú ya señalaste una. La tercerización y la donación. Es así. Exacto. La tercerización y la donación. Y yo ahí voy a contratar una empresa que cumpla con los servicios de lo que sea, de guardia, de alimentación, de aseo. Y esas personas que estoy contratando están dentro de una empresa que cumple con el 1%. Y ahí tengo que presentar el contrato de la empresa que yo tengo. Y también los nombres y los datos correspondientes. O sea, tengo que informar, también está en una parte dentro de la dirección del trabajo. Y la otra es la donación, que la ley Disculpa, 21.690 viene a cambiar la ley 21.015 porque ahí establece que yo tengo que donar la mitad, puedo hacerlo en una fundación de la región metropolitana, pero el otro 50% de la donación tiene que ser a una que esté fuera de la región metropolitana. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? la consulta, entonces cuando, bueno, o por el giro o cuando hay una actividad riesgosa que no se puede contratar a una persona, ahí hay que levantar Sí, un informe que tiene que ser firmado por el gestor o gestora de inclusión y además el representante legal. sí. Ya, y Y eso eso también, tiene que ser desarrollado por un especialista, ya, prevencionista de ok. riesgo, o sea, yo le puedo pedir, en general este tipo de cosas se le pide a la mutual o a la Asociación Chilena de Seguridad, a las mutualidades, en definitiva. Y ese documento es el que se presenta a la dirección del trabajo, por ejemplo, o si no, Ese al se sube a servicio la civil. plataforma, Ah, ya, la sí, plataforma. Ya. sí. Eso lo tengo que subir, por eso tengo que tener comprobante. Y cuando yo hago la donación, también me entregan un comprobante, un certificado de donación. Y solo me puedo donar en aquellas organizaciones, fundaciones o proyectos que estén en la línea de inclusión y que estén inscritos en el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es la ley 21.015. Después tenemos la ley 21.275, que es que nosotros incorporamos un especialista y eso implica que cuando yo hago la incorporación de un especialista o un especialista, que es el gestor o gestora como ustedes, tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, que también es para las empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras, tiene que desarrollar tres competencias. ¿Cuáles son? ¿Una es el diagnóstico o no? Una es el diagnóstico, la primera, muy bien, Ay, la otra, ¿cuál es? Crear el plan. ya, la implementación del plan de inclusión. Hacemos el diagnóstico, implementamos el plan de inclusión a partir del diagnóstico y después de eso, ¿qué hacemos? Que Coordinar nos aporta, coordinar qué, que nos apoya mucho para poder sensibilizar, para poder informar. las capacitaciones, disculpe. Hacemos Coordinar las las capacidades. capacitaciones. Exactamente. Eso es lo que van a tener que desarrollar como gestores o gestores. Y eso es lo que establece la ley 21.275. Y tienen que informar quién es el gestor o gestora de esa organización. Y para poder ser gestor o gestora, tienen que hacer el curso, luego tienen que dar el examen ante una casa certificadora que va a validar que ustedes tienen las competencias y eso se le informa a Chile Valora. Y ahí ustedes quedan dentro del registro de Chile Valora como gestor o gestoras. Eso es. 20.422 no habla de ajuste razonable, no habla, por supuesto, de la igualdad de oportunidades y que tenemos que tener accesibilidad universal y tenemos que tener el diseño universal.
¿Y eso qué significa? La accesibilidad tiene tres componentes. ¿Cuáles son? Una es la infraestructura y las otras dos, yo tengo que tener accesibilidad universal en infraestructura para que la persona se pueda tener una ruta accesible, pueda llegar, pueda trasladarse, pueda estar en la oficina sin problema, pero además tengo que tener accesibilidad comunicacional y accesibilidad web o accesibilidad también web o digital. Y eso significa que yo tengo que poder utilizar ese servicio, ese producto, ese lugar, ese espacio, lo que sea, ese producto de forma cómoda, segura, que sea sin que yo tenga que hacer mucha fuerza y que además yo lo pueda hacer, por lo tanto, de forma autónoma. Entonces, todo eso, y cuando yo hablo de diseño universal, es cómo yo pienso, voy a desarrollar esos productos, esos servicios para que cualquier persona lo pueda utilizar, más allá de si es una persona con discapacidad o no, que cualquier persona, ¿sí? Eso son las leyes, ese es nuestro marco. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consideración que dentro de este marco también nosotros vamos a hablar siempre del enfoque de derechos. Y marco normativo, enfoque de derechos. Y el modelo que estamos utilizando ahora es el modelo social. ¿Qué nos dice el modelo social? Que la discapacidad es la interacción que ocurre entre una persona y las barreras que debe enfrentar dentro de su entorno. Y eso implica que es una responsabilidad de todos y todas que podamos romper esas barreras, ir acortando las brechas para que se puedan incorporar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando desde este modelo, tenemos que preocuparnos de saber cuáles son las barreras y qué es parte de lo que revisábamos anteriormente. Cuando yo hago el diagnóstico, tengo que evidenciar las barreras. Y las barreras, ustedes bien lo dijeron, tenemos tres tipos de barreras. Barreras físicas, barreras comunicacionales y tenemos las barreras actitudinales. Y cómo esas van a estar limitando a la persona. Por lo tanto, cuando hablamos de un reclutamiento inclusivo, tenemos que considerar igualdad de oportunidades, ajuste razonable, evaluación por competencia y confidencialidad y dignidad. Todos estos conceptos que están dentro de las UCL es parte de lo que ya hemos venido revisando. Se nos cayó la Naomi. Pero, a ver, tengo una duda. Cuando habla de la sensibilidad universal, está hablando de tres Ujú. cosas, que tiene que haber infraestructura, tiene que haber comunicación, o sea, comunicación web o digital. ¿Y cuál es la otra? Que no me queda claro. La otra es la comunicacional. Esa es la otra accesibilidad. Que, por ejemplo, yo tenga eh, el braille. Que yo tenga, porque eso es una barrera comunicacional, si yo todo lo Claro. entrego con No, imágenes y la claro, persona pero solo tiene la yo opción de leer, entiendo que es que como dijo que eran tres, me quedó como una fuera, sí, no sé, porque una es la la infraestructura, comunicacional, y la otra, yo la nombré por la comunicación, ¿y cuál es la otra? la infraestructura, Ya, pero son tres, infraestructura, ¿ya? la rampa, el Sí, sí, acceso, sí, sí, el baño, sí. eso es su Infraestructura. accesibilidad universal en esos Ya. espacios. Infraestructura, comunicacional y la otra es la web o digital, que la Ah, ya, plataforma yo lo tenga que hacer con un solo clic. ya, ok, Porque ya. está separado de a lo mejor lo confundes porque entre comillas, pudiese estar asociado a la comunicacional. Justamente lo asociado a la comunicación. Mm. Sí, pero es distinto porque yo puedo ver si una plataforma, y nosotros cuando hacemos el diagnóstico podemos pedir que nos hagan una auditoría. Claro, el modo en cómo nosotros comunicacional, dice Cristian, cómo nosotros llegamos a la persona. Y la web, porque hoy día todo utilizamos en términos digitales, todo lo mandamos a través de un correo, todo lo hacemos a través de una plataforma, escanea el código QR. Entonces, eso yo tengo que pensar en distintas vías.
y no solo en un mensaje que voy a transmitir. Entonces, que por ejemplo, una plataforma, yo les decía que tenga un solo clic, que no despliegue muchos pop-ups, porque eso se ha demostrado que incluso puede llegar a generar que a alguien le dé un ataque de epilepsia. Entonces, o que se altere, porque una persona que es TEA puede verse alterada cuando tiene muchos estímulos. Entonces, existe y podemos pedir una auditoría de nuestra web. ¿Qué tan inclusivo o no es? ¿Qué tan accesible es para las personas? ¿Te acuerdas cuando revisábamos el caso de este proceso de reclutamiento de la tesorería? Yo les comentaba que la plataforma es a través de, sí o sí, tienen que pinchar en cualquier servicio público, tienen que pinchar en el servicio público, trabaje con nosotros, en el servicio público en el que estén postulando, y eso los deriva a empleos públicos. Y en empleos públicos, ahí se despliega la plataforma, que tampoco es del todo amigable, porque yo hoy puedo buscar por región. Gloria, tú habías comentado que te habías metido a la plataforma, ¿no es cierto?, de empleos públicos. No sé si el resto lo ha hecho. La Cata seguramente, no sé si el resto. Sí, y no es amigable porque incluso uno puede quedar hasta fuera si no sube un documento porque no explica bien, pues no es claro. Entonces, es una plataforma que no es inclusiva. ¿Te fijas? Nada de amigable. O sea, es que, Cata, tú te perdiste el análisis que hicimos de un puesto, de un cargo. Entonces, claro, no es nada de inclusivo. Y eso es absolutamente distinto a la comunicación, porque la comunicación es como yo me expreso, que yo pueda facilitar que me lean los labios, que pueda tener un buen volumen de voz, que pueda tener subtítulos, que pueda tener pictogramas, que no es lo mismo. ¿Logras hacer la distinción? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, van absolutamente diferenciados. Claro, posibilitan que nos acerquemos, pero es otra barrera más. Entonces, por eso está diferenciado. Entonces, seguimos. Cualquier duda me van diciendo. Los principios claves de hacer un reclutamiento: la igualdad de oportunidades, el considerar siempre ajustes razonables, evaluación de competencias, confidencialidad y dignidad de la persona. Yo tengo que tener un trato digno. Estoy apretando acá y no me resulta. Ok. Dentro de eso, en el proceso, a grandes rasgos, este es nuestra mapa de ruta. Vamos a ver el perfil de cargo, los requisitos esenciales versus los deseables, que es algo que ya revisamos. Aviso accesible e inclusivo, ¿no es cierto? Con todo lo que eso considera la atracción de talento, yo tengo que invitar a todo el mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que buscar canales diversos. Más allá de que yo publique en la Bolsa Nacional de Empleo, sí o sí me va a servir como verificador, pero eso no resta que yo lo pueda hacer en otras plataformas o que pueda pegar un aviso en el boliche del barrio, porque tal vez yo estoy buscando en este sector y estoy buscando, no sé, o puedo poner un aviso en la radio, que en ciertos sectores se utilizan mucho las radios comunitarias, ¿no es cierto? Puedo buscar distintas estrategias. Entonces, eso es la idea, que nosotros agregamos y que además sean accesibles estos formatos y no solo una manera de comunicar que estamos buscando trabajo. La evaluación que sea libre de sesgo y que tenga todos los ajustes razonables que se requieran para el proceso. La selección basada en competencias, ahí vimos algunas formas de poder medir las competencias. Y la incorporación de un onboarding que sea accesible. Eso va a requerir que nosotros, además, en la primera etapa, cuando veamos el perfil de cargo, ¿qué es lo que se hace? Nosotros despejamos esenciales, imprescindibles para el cargo, esto es exigible sí o sí, pero hay otras que son deseables y que son preferibles, pero no excluyentes, como lo veíamos en el caso de que una persona pudiese tener licenciado a conducir, no es excluyente. Cuando nosotros hablamos del riesgo, tenemos este riesgo de exclusión, porque podemos dejar afuera a alguien que a lo mejor, si es que yo estoy pidiendo que tenga que tener licencia de conducir y el trabajo que está todo el tiempo dentro de la oficina y que sale esporádicamente, le toca ir a una comisión de servicio, no sé, una vez cada cierto tiempo puede tomarse un Uber o cualquier otra aplicación, digamos, no quiero hacer publicidad, porque no me paga Uber, yo que soy influencer. Después, por otro lado, vamos a tener una buena práctica inclusiva en el que tenemos que evaluar, ¿esto es estrictamente necesario, sí o no? Y si no lo es,
eliminarlo o marcarlo como deseable y es algo que debemos considerar. Cuando hacemos la publicación de la oferta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que tener claro que cuando redactemos tiene que estar en distintas plataformas, en distintos canales para que se vea y que va a ser la primera impresión, va a ser el primer contacto que vamos a tener con la persona. Por lo tanto, cuando la vea, la persona va a decir, "Ah, yo aquí mm, no calzo, porque no es inclusivo, porque aquí están diciendo que tiene que ser una persona que, no sé, tiene que caminar diariamente no es algo que yo pueda hacer. Entonces, tenemos que tener claro que cómo vamos a fomentar la inclusión sin que eso reste oportunidades. Y vamos a hablar en un lenguaje neutro, vamos a utilizar que además, ¿no es cierto?, tengamos en consideración siempre el que yo esté haciendo alusión a la ley 21.015, en el que yo diga que voy a posibilitar ajustes razonables y todo en un lenguaje neutro y accesible. Cuando atraemos los candidatos, ¿qué se hace? Distintos canales de difusión. Acá, ¿cuál sería nuestro riesgo de inclusión? El que nosotros lo hagamos solo por un canal digital y que no estemos articulando con otras redes. Por ejemplo, con la UMIL. Por ejemplo, que no estemos comunicándonos, y acá una buena práctica, con Senadis, con otras fundaciones, con otras agencias especializadas. Le dije que le iba a mandar las fundaciones. Eso lo tengo incorporado. Entonces, tenemos que publicar en portales que sean accesibles, que propicien que las personas puedan participar. Y cuando hacemos la evaluación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los riesgos y cuál es una buena práctica? Tenemos que hacer pruebas que no regeneren un riesgo de sesgo inconsciente. ¿Qué podría generar una exclusión acá? El que nosotros hagamos pruebas que son absolutamente estandarizadas sin que consideremos una adaptación y que evaluemos más bien por la presencia física. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que también existe el sesgo estético, ¿no es cierto? En el que no, esta persona, ¿cómo la vamos a hacer que esté en venta si resulta que le falta un brazo o no sé, no tiene buena presencia, digo, buena presencia, por Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué sería una buena práctica? Que tengamos una pauta que sea estructurada, centrada en las competencias, no en la persona, como ya lo hemos visto, y capacitar a quienes van a entrevistar. Respecto de la selección, que es la otra etapa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles pudiesen ser un riesgo? ¿Cuál es una buena práctica? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que centrarnos en la selección, en las competencias que ha demostrado este candidato o candidata que son relevantes para el cargo. ¿Qué puede ocurrir acá? Que nos estemos basando en el capacitismo, es que esta persona a lo mejor no lo va a poder hacer, o que tengamos que considerar que tenemos que hacer muchas adaptaciones y a lo mejor estemos visualizando un escenario que no es porque tal vez la persona no nos va a pedir ningún ajuste. Entonces, tenemos que tener claridad al respecto. Pregunta, ¿y qué sería claro y qué sería adecuado que nosotros verifiquemos que la persona efectivamente la seleccionamos porque cumplía con las competencias, identificar cuáles son los ajustes razonables que requiere e incorporarlos y planificarlos para que cuando llegue la persona tenga su ajuste razonable y no tengamos que esperar mucho tiempo para que se incorpore. Y acá cuando yo les decía la incorporación o el onboarding, que es la bienvenida, ¿no es cierto? Se incorpora una nueva persona y nosotros tenemos que crear desde el primer minuto una experiencia. Y para eso nos vamos a dar cuenta que en la medida que yo haga una buena incorporación y le demos la bienvenida en forma adecuada, no se trata que le pongamos una guirnalda de bienvenida, sino que tengamos claridad de que pueden ocurrir, eh, podemos tener buenas prácticas instaladas y que no son tan difíciles. Porque acá también puede ocurrir que alguien no, por ejemplo, no tenga idea cuál es el espacio donde va a tener que estar, que no se le comunique, no, y a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que de repente uno llega y dice, y hoy día a mí no me dijeron nada, que iba a venir usted, y con quién tiene que hablar, y quién es la persona. Es que lo que pasa es que todavía no está el escritorio. A mí, yo me acuerdo que me tocó en mi último trabajo ir a buscar un escritorio a otro lado para poder adecuar y hacer espacio en la oficina. No estaba el escritorio listo cuando yo llegué, no había una oficina para que yo estuviera. Imagínense una persona con discapacidad que ya viene con este estigma desde la discriminación, que en ese momento estemos
es mayor aún el efecto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que todos los ajustes, que todo esté previo antes del primer día y tengamos una persona que vaya haciendo este acompañamiento. Hay muchas que hoy día lo están desarrollando de esa forma y ver todos los materiales que sean necesarios. Hacer seguimiento acá dice los 30 días, los 60 días, los 90 días, pero yo les sugiero que inicialmente lo hagan semanalmente y después lo vamos distanciando. Eso es la incorporación al onboarding y acá tengo el video del onboarding ¿Aún que te les digo. acuerdas de cuál fue el momento más importante de tu primer día de trabajo? ¿Este No se ve. momento permanecido en tu memoria desde ese instante y sin lugar a dudas conquistó ¿No tu se ve? corazón? No, yo no lo veo. ¿No se ve? Esperen. ¿Y no han visto toda la presentación o solo...? No, no hemos visto ninguna presentación, solamente la hemos visto usted conversar hablando. Ah, claro, yo le hablé regio. No vi la pantalla. Yo estaba hablando embaladísima. Yo pensé Ya. que estaba haciendo como un resumen nomás, pero sin... Bueno, pero también es un No, sin resumen. imagen, pues pensé. Ya, ahora sí, es que la bajé para ponerles esta otra presentación. Pero ustedes van a tener después la PPT, que es lo mismo que yo les acabo de decir y que se los señalé, que se lo fui resumiendo también, así que no se preocupen. Espérenme, quiero partir. ¿Aún te acuerdas de cuál fue el ¿Sí? momento más importante de tu primer día de trabajo? ¿Este momento ha permanecido en tu memoria desde ese instante y sin lugar a dudas conquistó tu corazón? ¿Por qué no crear un momento memorable para nuestros nuevos colegas? En Zoetis, nuestros colegas se distinguen por marcar la diferencia. Por esta razón buscamos atraer, contratar y retener el mejor talento y queremos que desde su primer día en la compañía sientan que han llegado al mejor lugar para trabajar. Por eso, te invitamos a conocer el proceso onboarding. Este será un recorrido en el que tú, sin importar el área a la que perteneces, jugarás un papel muy importante. Te invitamos a conocerlo y a unirte a este recorrido en tren. En este tren existen diferentes funciones. People Manager. Aquí serás el líder de este recorrido. En tus manos está el liderazgo del proceso. Tu compromiso es garantizar que nuestros nuevos colegas reciban a tiempo sus herramientas, se sientan bienvenidos y que cumplan el plan trazado para sus primeros 90 días. Tripulación. Ustedes, como áreas involucradas dentro del proceso, son las encargadas de ejecutar a tiempo las solicitudes realizadas por el People Manager. Su objetivo es preparar todos los recursos que necesita el nuevo colega para cuando éste llegue, así como presentarle de manera completa sus áreas. El pasajero. El pasajero es el nuevo colega que se subirá en este tren llamado Conócela. Para él, prepararemos su llegada y haremos que sus primeros 90 días en Zoetis sean inolvidables. Nos encargaremos de hacerlo sentir bienvenido. El padrino será el acompañante del nuevo colega. Le ayudará a que éste entienda el negocio, cree su red de contactos y comprenda los aspectos culturales y las políticas de la compañía. El proceso onboarding se divide en 4 etapas: preparación, orientación, entendimiento e integración. La etapa de preparación es la etapa previa a la llegada del nuevo colega. En ella se alistan los recursos y herramientas que necesita este nuevo miembro para realizar su trabajo. Igualmente, se diseña su plan de entrenamiento. La segunda etapa, llamada orientación, ocurre durante las primeras 2 semanas a partir del ingreso del nuevo colega. La tripulación entrará en contacto con el nuevo colega para que éste obtenga un entendimiento completo de lo que es Zoetis. Esta etapa garantizará que el nuevo colega pueda desempeñar su trabajo de la mejor manera, al tener una visión completa de la organización. De esta manera, todos en Zoetis podremos trabajar con efectividad y agilidad, así como desarrollarnos y dar lo mejor de nosotros para el éxito del negocio. En la tercera etapa, llamada entendimiento, el nuevo colega empieza a ejecutar sus funciones. Aquí, el People Manager le explicará en detalle su rol y durante aproximadamente 45 días, el colega se familiarizará con sus nuevas responsabilidades.
Al finalizar el proceso, el colega realizará una encuesta de satisfacción. En ella evaluará si sus herramientas de trabajo le fueron entregadas de manera oportuna y si las presentaciones realizadas por las áreas y unidades de negocio fueron efectivas. Ten en cuenta que los resultados de esta evaluación se harán públicos a la organización. A los 90 días de ingreso del colega, este tendrá una sesión de retroalimentación realizada por el People Manager y L&D. Con base a esta retroalimentación, el colega desarrollará su primer IDP, entrando así a la etapa de integración del proceso onboarding. Te invitamos a usar todos los recursos disponibles para hacer de esta una experiencia positiva para los nuevos colegas. Conviértete en un embajador del proceso onboarding, contagia entusiasmo durante este tiempo y siempre hazle sentir bienvenido. No olvides que de ti depende que nuestros nuevos colegas vivan su mejor momento durante los primeros 90 días en Zoetis. Esta imagen se grabará en la memoria del nuevo colega para siempre y tú serás el artífice de ese recuerdo. Ok, aquí esta empresa, que no es chilena, ya la habrán visto, esta empresa lo que hace es mostrar cómo se hace el onboarding en su empresa, pero que tiene estas 4 características que aquí se señalaran y que si ustedes se fijan es una bienvenida absolutamente distinta y asigna roles a las distintas personas dentro de la organización para que vayan desarrollando esta bienvenida Disculpa, de la mejor. no se ve nada. ¿Tenemos que ver algo? No, 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 nada. Ah, ya, ok. Ya pasó el video, les estoy comentando. Está negro la pantalla. Les estoy comentando. Ahora, ¿conocían este sistema? ¿Qué les pareció? ¿Les hace sentido? O sea, sí, porque uno cuando llega a una empresa es como algo desconocido. Entonces uno necesita tener que alguien lo retroalimente, que le ayude, que al principio. No sé. Sí, por Y qué supuesto. bueno que, lo que me fijé que la empresa hace una evaluación, o sea, una evaluación a ver si se hicieron los pasos, me imagino, y que si se Exactamente. cumplieron, porque me imagino que hay personas que están a cargo de eso y tienen que ir cumpliendo para que esa Ujú. persona llegue también a realizar un buen trabajo. Así es. Entonces, esto nos permite, como les decía, se está instalando en muchas empresas que hoy lo están desarrollando de esa manera. La invitación es que ustedes revisen, a lo mejor no van a poder hacer todo tal cual, pero sí qué aspectos son los que yo puedo mejorar en este proceso de bienvenida, porque eso va a permitir que yo me sienta parte de la empresa, parte de la organización y diga, sí, es rico estar acá, quiero venir a trabajar, me incentivo con el tema. Entonces, está muy bien. Ok, seguimos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que sería lo ideal que todas las empresas fueran así, Ujú. pero es muy difícil, o sea, a mí me ha tocado estar en 3 empresas en este tiempo. Eh, y el tema es que se van formando de a poco. Y cuando llegas a una empresa nueva, no te encuentras con tú ya vienes con una idea, vienes con una capacitación, vienes con todo, eh, una mochila atrás de buenas prácticas, pero llegas a empresas donde no es así. Yo puedo decir, por ejemplo, en la empresa actual, eh, llevo 10 años y entré una semana antes de la fecha que tenía que entrar porque no había nada, no me presentaron a nadie, tuve que presentarme yo, tuve que andar yo por las distintas áreas, por los distintos departamentos, y al final era al revés, o sea, era como que yo tenía que hacer la preparación, la orientación, el entendimiento y preguntarles si estaban satisfechos con lo que yo estaba realizando, ¿no? Pero cuesta, llevamos 10 años y ha pasado gente que hemos tratado de alinear lo mismo y lamentablemente duran muy poco y los que vienen llegando no conocen estos procesos y cuesta incorporarlos. Sí, pero de a poco podemos ir incorporando, podemos a lo mejor partir, por ejemplo, haciendo este proceso con las personas con discapacidad que se incorporen y después lo vamos abriendo al resto de la empresa. Podemos hacer el ejercicio al revés.
No tenemos que partir con toda la empresa, sino que, pero podemos mostrar una buena práctica o lo podemos empezar a hacer con las últimas personas. ¿Y por qué? Porque este proceso se ha demostrado que genera una mayor adhesión, un mayor compromiso, una mayor productividad y que las personas no se sostienen en el tiempo y por lo tanto al haber una permanencia no tengo que estar haciendo procesos de reclutamiento que me resulta más costoso porque estar capacitando cada 3 meses a alguien no es ni un chiste. Entonces, las personas se quedan en la medida en que efectivamente esto se va dando. Y hay mejores resultados porque además la persona logra comprender y hay menos errores, porque se está brindando este acompañamiento de forma constante. Y se hace además un proceso de evaluación constante y de retroalimentación para que la persona sepa, porque muchas veces asumimos que la otra persona sabe qué es lo que tiene que hacer, que asumimos que ya leyó el perfil y con eso es suficiente, asumimos que la persona está en esto y que es profesional y que no sé qué, y que por lo tanto debiera saber qué, pero no tiene por qué saberlo porque a lo mejor viene de otra empresa, como decías tú, y ahí hacían las cosas de otra forma. Entonces, todos tenemos maneras distintas y en que comillas, aprendamos como a conocer la mano del lugar en el que estoy, es mucho mejor que yo vaya guiando ese proceso, acompañando y va a ser más rápido al final, aun cuando nos genere un mayor tiempo de personas que están acompañando y observando y reuniones y todo, pero nos va a permitir que sea más sostenible y de mejor calidad. Entonces, se cometen menos errores. Así que es una invitación para que lo puedan empezar a incorporar. Se van a dar cuenta que hay empresas que ya lo tienen. Y lo está trabajando. Está haciendo un proceso de onboarding. Están con una empresa consultora. Entonces, se puede ir desarrollando de a poco e ir instalando. Hay otras empresas con las que nosotros hemos trabajado que también nos han señalado que sí lo están haciendo, no todo el mundo, pero por algo hay que partir. Y yo se los muestro porque creo que es una buena práctica que se puede instalar. Ok, acciones observables en recursos humanos, todas las acciones que nos puedan dar cuenta de que nosotros podemos tener un proceso inclusivo en la práctica cotidiana, revisar los perfiles de cargo que efectivamente se ajusten, eliminar todas las exigencias, ya vimos que no sean esenciales, adaptar los formatos de evaluación, activar todas las redes especializadas y capacitar a los entrevistadores. ¿Cuáles son evidencias de un proceso? ¿Cómo yo doy cuenta que tuve un proceso inclusivo y que nos sirve después para cuando hagamos el diagnóstico? Tengo que tener documento y que sea absolutamente trazable, porque a lo mejor yo tengo esta buena práctica, pero resulta que me fui de vacaciones y volvieron a cómo se estaba realizando antes. Entonces, tengo que tener claro cómo yo estoy cumpliendo la norma y cómo lo puedo ir mejorando. Para eso tengo que ir revisando y manteniendo esta trazabilidad con avisos laborales en los que yo voy a ir revisando y en los que voy a incorporar un lenguaje inclusivo con una indicación explícita de inclusión, la ley 21.015, con formatos accesibles, registrando los canales donde fue difundida en la Bolsa Nacional de Empleo, yo lo presenté en tal, ta, 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 ta. Mantengamos esto todo documentado. Después, los registros de ajuste razonable, qué es lo que se han pedido, cuál fue la respuesta, quiénes se han hecho cargo, cómo se han implementado, si hay adaptaciones en el espacio físico, los materiales, en qué. Y cuáles son las pautas de entrevista, en un guión estructurado, como ya lo veíamos, y por lo tanto, quiénes fueron las personas que entrevistaron, en qué fecha lo hicieron, porque así también, si hay errores en el proceso de la entrevista, uy, no me acuerdo, alguien hizo la entrevista y no sé, pues nos están quedando, pero ¿y quién hizo la entrevista? No tengo idea. Entonces, ¿cómo voy a saber que tengo que mejorar o que tengo que trabajar con estas personas respecto de los sesgos que puedan estar ocurriendo si es que no sé quién entrevistó? Y todos los datos, números de personas que han postulado con discapacidad, cuántas personas, hasta qué etapa llegaron, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los motivos de que no finalmente esa persona no llegara a concluir su proceso. ¿Qué barreras vamos a encontrar? Además, acá, actitudinales, por supuesto, sobre si tienen las capacidades o no, lástima, sobre protección,
el miedo a que no sabemos cómo enfrentar, cómo le voy a decir, qué voy a hacer, desconfianza si va a poder producir adecuadamente y va a rendir. Y en términos de barreras organizacionales, ausencias de protocolos, de inclusión que estén documentados, de que no tenga espacios físicos o digitales que sean adecuados, perfiles de cargo que no tengan requisitos no esenciales, falta de formación del equipo de selección. En términos comunicacionales, los avisos que no tengan la indicación de inclusión, formularios que no sean accesibles, formularios eternos, o que estén en esta terminología como lo que vimos, ¿no es cierto? Que ya genera una barrera, porque ustedes ayer estuvieron leyendo, y yo no sé si ¿cómo quedaron después? ¿Cómo se sintieron después de haber leído el proceso? Luego de haber leído esa postulación, ¿cómo se sintieron? ¿El de la tesorería se refiere? El de la tesorería. Ay, no, a mí nunca, como digo, vuelvo a repetir, a mí nunca me ha gustado esa página del empleo público, lo encuentro horroroso, o sea, horrible para uno, me imagino para una persona que tiene una discapacidad. Ya genera una angustia. Por eso es tan Sí, importante sí. que, ¿no es cierto? Y ya automáticamente yo creo que no sé si ustedes habrían postulado luego de haber leído todo eso. Yo no. Yo no, porque como digo, uno dice, oye, a ver, cumplo esta, pero ¿y este, qué es lo que están pidiendo acá? ¿Y por qué dicen eso? No sé, ni hasta uno mismo no comprende lo que están pidiendo, no, no se entiende. Entonces, muy probable que en este proceso, ¿no es cierto?, tengamos eh, que tener claridad de que estamos desarrollando formularios que tienen que completar muchas cosas. No sé si les ha tocado llenar formularios que de repente son eternos también. O lo que veíamos, el lenguaje que es muy técnico y no necesariamente desde lo legal, sino que el que se usan muchos tecnicismos, en este caso desde el servicio público, o que tienen muchas terminologías que son excluyentes y sin canales en los que yo pueda plantear los ajustes razonables. Este no tenía para poder requerir un ajuste razonable. Solo se leía que está bajo la ley 21.015. ¿Qué son buenas prácticas? Un lenguaje inclusivo, personas con discapacidad, evaluación por competencias, lo que ya hemos conversado, ajustes razonables, solicitarlo, eliminar los sesgos, capacitar al equipo evaluador. ¿Qué errores son frecuentes? Que en las entrevistas, por ejemplo, le preguntamos sobre el diagnóstico médico. ¿Y usted qué le pasó? Vulnera la privacidad, genera discriminación a la base y además pueden acusarnos de discriminación. Descartar candidatos sin haber ofrecido ajustes, porque a lo mejor llegó esta persona no va a poder. Entonces, estamos perdiendo un talento y no estoy cumpliendo yo con brindar un ajuste razonable. Publicar solo en canales sin accesibilidad, como yo les decía, el que no estamos pensando en que puede haber una discapacidad visual, auditiva o que sea cognitiva desde que estamos haciendo este proceso. Asumir que una persona no puede realizar el cargo por su discapacidad, ahí ya estamos directamente basándonos en los estereotipos, ¿no es cierto? Y no estamos evaluando las competencias reales. Y otro error es que nosotros dejamos los ajustes de onboarding para después. Si no, después yo hago, si la próxima semana va a estar y mientras tanto la persona ya le estamos generando una experiencia negativa y estamos aumentando las probabilidades de que deserte, que no quiera ser parte de. Por lo tanto, ¿cuál es el rol estratégico que cumplimos desde los recursos humanos en la inclusión? Diseñar todas las condiciones que sean lo más adecuado para que las personas accedan, permanezcan y además puedan ir creciendo dentro de la organización. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir política y procedimiento. Formar y acompañar a las jefaturas en inclusión. Porque si les toca hacer entrevistas, gestionar los datos, las evidencias del proceso, veamos cómo están nuestras métricas, conectemos la inclusión con la estrategia organizacional. ¿Cómo esto lo vamos a poner en la práctica? ¿Qué es lo que yo puedo implementar y qué no? Entonces, tiene que haber una coherencia al respecto y tenemos que mostrar que la diversidad es un valor y no solo estamos cumpliendo con la cuota y una vez que llegó, listo, que le vaya muy bien, porque la persona a las 2 semanas se nos va a ir y voy a estar de nuevo con la misma situación de que tengo que cumplir con la ley y no estoy.
pero además esto implica que podemos hacer un cambio en el clima y que puede mejorar la reputación y tantas otras cosas que hemos visto como la retención de estudiantes. ¿Qué indicadores podemos considerar a la hora de hacer la inclusión? Eh, porque cuando no medimos no podemos gestionar si no sabemos qué es lo que está fallando. Porcentajes de postulantes con discapacidad, porcentaje de avance, hasta dónde llegaron, porcentaje de contratación, cuántas personas son las que efectivamente, o qué porcentaje, si postularon 100, cuántas son y cuántas quedaron, número de ajustes que se realizaron o cuántas están considerándose. Ok, vamos a hacer un trabajo práctico. Y para eso vamos a ver que una empresa de servicios financieros que tiene 350 empleados o empleadas inicia un proceso de selección para 5 cargos de atención al cliente. El área de recursos humanos decide implementar un protocolo de selección inclusiva por primera vez. ¿Qué implementa? ¿Qué acciones? Revisión del perfil de cargo, eliminando requisitos no esenciales. Un aviso laboral con indicación de inclusión y canales de ajuste. Difusión en los mil y en fundaciones especializadas, entrevistas estructuradas con pauta de competencias y un ajuste de tiempo de prueba escrita para 2 candidatos o candidatas. El resultado es que... Espérame un segundo. Alexa, para. Desde el resultado, ¿esto qué significa? Que efectivamente yo voy a tener que 3 de los cargos fueron cubiertos por personas con discapacidad. Voy a tener una satisfacción alta en este proceso porque conseguí con estas acciones, conseguí efectivamente los candidatos y candidatas quedaron seleccionados. No tengo quejas de discriminación y estoy cumpliendo con la ley y estoy creando un protocolo formal. Esto, si quieren, ustedes lo copian y lo pegan para empezar a incorporar. Entonces, ¿cómo voy a hacer la evaluación que tengo que revisar? Tengo que medir, eh, tengo que ir viendo efectivamente si llegaron las personas, si pudieron participar en igualdad de condiciones, si el resultado fueron contratados en proporción justa y como experiencia, cómo vivieron el proceso. ¿Qué es lo que voy a revisar? Si los avisos invitan explícitamente a las personas con discapacidad, si se ofrecieron y otorgaron ajustes, las pautas de entrevista, no existen preguntas discriminatorias, cuáles son los motivos de descarte, además, em, los motivos de descarte, el onboarding, si fue preparado, cómo le estoy dando la bienvenida, no tengo que hacer el proceso completo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Se recopiló retroalimentación de cómo participaron? Ya, aquí sí vamos a trabajar. Vamos a identificar las barreras en el proceso actual. Entonces, les voy a pedir que ustedes, a partir del último proceso en el que hayan participado, porque independiente de en el último proceso en el que ustedes participaron, o que ustedes les haya tocado ser parte de la evaluación o no. Y en eso, el aviso laboral indicaba explícitamente que se recibirían postulaciones de personas con discapacidad. Se utilizaron canales de difusión accesibles y especializados. Existía un mecanismo para solicitar ajustes razonables. La pauta de entrevista estaba centrada en competencias cuando les entrevistaron o cuando ustedes entrevistaron. Los motivos de descarte fueron documentados objetivamente. Acá les voy a invitar a que ustedes identifiquen 2 barreras concretas y propongan de todo este proceso y propongan una acción para eliminar estas 2 acciones concretas. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener esto para que después lo vayan implementando en sus organizaciones o en su próximo proceso de reclutamiento. Entonces, vamos a ir revisando todo esto en función de el último proceso que ustedes tuvieron. Vamos a tener 10 minutos para que lo revisemos porque ya nos queda poquito. 10 minutos y lo revisamos. ¿Les parece? Para que avancemos en eso. Entonces, del último proceso, respondan estas preguntas. Yo voy y vuelvo. Voy a hacer un trámite cortito.
¿Cómo vamos? ¿Terminaron? ¿Les falta? A ver, no sé si, bueno, como siempre, no sé si estará bien, pero Veamos. La única eh, forma de saber es lanzando. claro, a ver, es que lo que pasa es que como uno nunca, yo por ejemplo, en algunos avisos, cuando he visto que yo postulo, no me había fijado Ujú, mucho en detalle con respecto a la discapacidad. Lo pasaba más por alto porque como uno le preguntan y le dicen, marca aquí si tiene una discapacidad o no. Entonces sí o no, entonces uno marca, no, entonces uno como que no se fija en mucho detalle. Pero en base a las preguntas que se están haciendo acá. Bueno, yo he visto, por ujú, ejemplo, que en los avisos se indica que recibirían postulaciones con personas con discapacidad. Eso lo he visto en cuanto hacen el pronunciamiento de la ley o, por ejemplo, hacen ya, consultas si la persona tiene alguna discapacidad. Lo he visto. No sé si lo puedo plantear de esa manera porque yo que ando en busca de trabajo veo eso. Ahora, con respecto a la pregunta 2 el aviso laboral, o sea, perdón, ¿se utilizan canales de difusión accesible? Encuentro que no, porque a veces, por ejemplo, uno postula por la página INDE, un ejemplo, y no es tampoco amigable para una persona con discapacidad. O sea, de hecho que no. no. Es como, y dice, no sé, y ahora como que uno tiene que pinchar y colocar, no sé, ingresa el currículo o si está incorporado el currículo, entonces no sé si una persona ciega podría hacerlo con una facilidad. Eso Mm. no tiene audio, por ejemplo, como decíamos antes que ahora, con respecto a la 3 si Perdón, y sistema, ustedes saben que insertar un audio es muy simple. ya, mm, Hoy día no cuesta mucho porque lo podemos hacer en Canva. Hay distintas plataformas que nos permiten que, incluso en una PPT, podemos hacerlo y esa ah, PPT sí, después se sube mm, y le ponemos un audio y ya permite que sea más inclusivo. claro, No es tan claro. complejo. Ahora, la número 3 dice que si existió un mecanismo para solicitar ajuste razonable, algunas veces lo he visto en algunos avisos que dice, si usted tiene alguna discapacidad, por favor comuníquese, no sé, de esta forma, por teléfono o escriba hasta Ujú. el correo, porque me imagino que es justamente para poder ayudar a la persona en el caso de una entrevista. Es como, eso sí lo he visto, pero en muy pocos avisos. O sea, Ya, no, los todavía no menos. está así como muy familiarizado o como que sea parte de un aviso general. En general, a eso me refiero. Y a ver, lo otro con la pauta de entrevista. A ver, bueno, la única que yo siempre me fijo que piden experiencia, pero no he visto más allá algo. No sé si no me he fijado bien, pero no, es como que siempre es lo que uno, lo que ve. Y con respecto a las 5 los motivos de descarte, a ver, ¿cuáles serían los motivos de descarte? Yo creo y me imagino que nunca, o sea, uno nunca ve los descartes, ni siquiera para uno. No sé, yo nunca veo así, si alguien me diga, ¿sabes qué? A ti no te elegimos porque tú no tenías tal cosa, no sé, no lo veo. Yo no nunca lo he visto y es como eso. Y yo las barreras que podría decir que comunicacional o web o digital, que podrían ser unas barreras. ¿Comunicacional en qué sentido? Por ejemplo, la acción que se podría colocar, como yo decía, por ejemplo, si es una persona que, que es sorda, podría ser algo por escrito, no sé, una acción. Y si es una persona Ujú. ciega, que pueda tener un audio, no sé, algo para que pueda ser más accesible y pueda escuchar lo que se está planteando. No sé si estaré mal de lo que estoy señalando, Está pero perfecto. Está súper bien, Gloria. Súper ya, bien.
Ya. Esa es la idea y está perfecto. Qué bueno que lo puedes identificar. Claro, tú estás del otro lado, no estás haciendo hoy día procesos de reclutamiento, pero ya sabes si te toca hacerlo y si vas a ser gestora, tienes que tener claro y empieza a poner ojo en los avisos para que tú también puedas aprender y sacar de esa experiencia. Así que Claro, no, claro, súper eso es bien. lo que voy a empezar a hacer, por eso digo, uno que ahora que está inmerso en esto o está aprendiendo, uno pasaba por alto el tema de la inclusión, porque uno, claro, uno dice, no, yo no soy, no sé, por decir, dice, sí, usted tiene capacidad, no, uno ¿Mm? marca no, pero, y como que no se pone a mirar más en detalle con respecto a preguntas o algo que se plantee con respecto a la discapacidad en el aviso mismo, como que no lo incorpora más allá porque no se siente parte de eso, entonces no sé si está mal dicho de esa manera, pero ahora me doy cuenta, si uno va a ser gestor, claro que tiene que tener esa empatía y tiene que incorporarlo y verlo más, visualizar. Súper, perfecto. Muchas gracias, Gloria. Son 3 para las 20 horas. Entonces, vamos a partir mañana revisando los trabajos del resto. ¿Les parece? Me parece. ¿Les parece perfecto? Ok, Sí, me parece. voy a dejar de compartir. Si quieren, me lo mandan antes o como ustedes quieran, o partimos nomás, ustedes lo van señalando como quieran. No es un motivo de estrés, pero sí para que podamos ir revisando cada uno de los aspectos. ¿Dudas, consultas de lo que revisamos el día de hoy? No, ninguna. Maravilloso. Nada Ok, hasta ahora. entonces, y aquí a Naomi me lo mandó por acá. Mañana partimos con ustedes. Que tengan un excelente término de jornada, abrigarse bien y nos veremos el día de mañana a las 18. Muy bien, un abrazo. Nos Chao, vemos, chao. gracias. Chao, Chao, chao. chao.